Historia de la filosofía, por Nicolás Sabagnano. Volumen 3. 9. Parte sexta. La filosofía del romanticismo. Capítulo 2. El romanticismo. 540. Schlegel. La formación del romanticismo literario, en su derivación fichteana, se puede seguir claramente en la figura de Federico Schlegel, 1772-1829. Después de una serie de ensayos sobre la poesía antigua, Schlegel publicó en 1798 una historia de la poesía de los griegos y de los romanos. El mismo año, en colaboración con su hermano Augusto Guillermo, inició la publicación de Athenaeum, que fue el órgano de la escuela romántica y que solo duró hasta el año 1800. En esta revista se publicaron los escritos filosóficamente más significativos de Schlegel: Fragmentos, 1798, Ideas, 1800, Diálogo sobre la poesía, 1800. Otros fragmentos los había publicado Schlegel en el periódico Lyceum en 1797. Hasta 1795, en las cartas a su hermano Guillermo, Schlegel se pronuncia de la manera más entusiástica por la doctrina de Fichte. Y en el epílogo del ensayo sobre el estudio de la poesía griega, 1795, aunque publicado en 1797, después de haber determinado 3 periodos de la teoría estética: el primitivo, dominado por el principio de la autoridad; el dogmático, de la estética racional y empírica; y el crítico, considera a Fichte como aquel que puede conducir a su cumplimiento la estética crítica. Puesto que Fichte, dice, ha descubierto el fundamento de la filosofía crítica, tenemos ya un principio seguro para rectificar, completar y llevar a término el plan kantiano de filosofía práctica. Y no está ya justificada la duda acerca de la posibilidad de un sistema objetivo de las ciencias estéticas, prácticas y teóricas. En realidad, el concepto de la poesía romántica, tal como es expresado por Schlegel, no es otro que la transferencia al dominio de la poesía, considerada como un mundo en sí, del principio fichteano del infinito. La poesía romántica es la poesía infinita, universal y progresiva. Su fin no es solo el de reunir de nuevo los géneros poéticos separados y poner en contacto la poesía con la filosofía y la retórica. Quiere y debe también, ora mezclar, ora combinar poesía y prosa, genialidad y crítica, poesía de arte y poesía ingenua, hacer viva y social la poesía, poética la vida y la sociedad, poetizar la argucia, llenar y colmar las formas del arte con el más variado y genuino material de cultura y animarlo con vibraciones de humor. Identificada con lo infinito, la poesía absorbe en sí todo el mundo y se apropia los objetivos que aparecen fragmentados y dispersos en los diversos aspectos de la cultura. Solo ella es infinita, de la misma manera que solo ella es libre, y reconoce como su primera ley la siguiente: que el albedrío del poeta no soporta ley alguna. La poesía transfigura al hombre en lo infinito y en lo eterno. Por eso su función es esencialmente religiosa. Alrededor del tema de la religiosidad de la poesía giran las ideas. Toda relación del hombre con lo infinito es religión. Se entiende del hombre en toda la plenitud de su humanidad. Si el matemático calcula lo infinitamente grande, esto no es ciertamente religión. Lo infinito concebido en aquella plenitud es la divinidad. Pero artista solo puede serlo el que tiene una religión propia, una intuición original del infinito. Así, el artista es el verdadero mediador religioso del género humano. Mediador es el que capta lo divino en sí y se sacrifica y se anula para anunciarlo, participarlo y presentarlo a todos los hombres con la conducta y con la acción, con las palabras y con las obras. Si falta este impulso, lo que había sido captado no era divino o no era suficientemente intenso. Mediar y ser mediador. He aquí toda la vida superior del hombre. Y todo artista es mediador para todo lo demás. La idea de lo infinito unifica poesía, filosofía y religión, de manera tal
que ninguna de esas actividades puede subsistir sin la otra. Poesía y filosofía son, según lo que se entienda, esferas y formas diversas, o también factores de la religión. Probad, en efecto, a unirlas verdaderamente entre sí y no obtendréis otra cosa que religión. En el diálogo sobre la poesía, la misma filosofía de Spinoza es considerada como expresión de un sentimiento propiamente poético, esto es, del sentimiento de la divinidad en el hombre. La separación de lo que en él hay de eterno, de lo que es singular y particular, propia del espinosismo, es, según Schlegel, el punto de partida de la fantasía poética, y la nostalgia de lo divino, la grandeza estática de la contemplación, que son las características del sentimiento spinociano, constituyen la chispa de toda poesía. En el mismo diálogo, lo romántico es definido como lo que nos representa una materia sentimental en una forma fantástica, definición en la que por sentimental se entiende, sobre todo, el movimiento espiritual del amor, que es una sustancia infinita, frente a la cual lo que el poeta puede abarcar es solo un indicio de lo que es más alto e infinito, jeroglífico del único eterno amor, y que es la sagrada plenitud de vida de la naturaleza creadora. El sentimiento implica, además, otra cosa, que caracteriza la tendencia de la poesía romántica, la mezcla de apariencia y verdad, de lo serio y lo jocoso. Implica, en una palabra, y justifica la ironía. La ironía, dice Schlegel, es clara conciencia de la agilidad eterna, del caos infinitamente lleno. Palabras que implican claramente lo infinito como indefinido y como movimiento de lo indefinido. Una idea es un concepto llevado hasta la ironía, una síntesis absoluta, la continua autogeneración alternante de dos pensamientos en conflicto entre sí. La idea no permanece confinada en la esfera ideal, sino que implica el hecho, solo que implica una libertad absoluta frente al hecho, y en esta absoluta libertad reside la ironía. Transferirse arbitrariamente, ora en esta, ora en aquella esfera como en otro mundo, no solo con la inteligencia y con la imaginación, sino con toda el alma. Renunciar libremente, ora a esta, ora a aquella parte del propio ser, y limitarse completamente a otra. Buscar y encontrar el propio uno y todo, ora en este, ora en aquel individuo, y olvidar voluntariamente a todos los demás. Esto solamente puede hacerlo un espíritu que contenga en sí una pluralidad de espíritus y todo un sistema de personas, en cuya intimidad el universo, que, como se dice, está en germen en toda mónada, se haya desplegado y haya llegado a su madurez. Lo que en Fichte era la libertad del principio infinito, en Schlegel es el albedrío absoluto del genio poético. Frente a todas sus creaciones, el genio poético mantiene su actitud irónica y rehúye tomarlo en serio, porque sabe que son finitas y, por lo tanto, irreales, y que la realidad es el mismo, el genio o la actividad infinita que se manifiesta en su albedrío. El romanticismo fue, de esta forma, la aspiración de los años juveniles de Schlegel. Después de la muerte de Novalis, fue acercándose cada vez más al catolicismo e intentó hacer de su filosofía una defensa de la revelación, de la Iglesia y del Estado. En las lecciones sobre la filosofía de la vida, 1828, y en las lecciones sobre la filosofía de la historia, 1829, reconoce como principio del saber la revelación que Dios hace de sí mismo en el mundo de la naturaleza, en el mundo de la historia y en la Sagrada Escritura. La unidad de lo infinito y de lo finito la entendía Schlegel como, en esta última fase de su especulación, como revelación de lo infinito en lo finito. Y este concepto debía adquirir, en el desenvolvimiento ulterior del espíritu romántico, una importancia cada vez mayor.